Maestría en Neurociencias de la Educación. Maestrante, José Guillermo Navarrete Sandoval. Primer semestre. Curso Neuropsicoeducación. Asesora, doctora Eva Bastida Mercado. Actividad final, video integrador. La ciencia moderna avanza permanentemente en el esclarecimiento de la forma en que operan el cerebro y el producto de su actividad, la mente. Esto permite en la actualidad ir alcanzando un nuevo modo de comprender e interpretar nuestros propios comportamientos y los de las personas con las que interactuamos a lo largo de la vida, dándonos la posibilidad de moldear en forma positiva nuestra mente, en sus facetas cognitivo, ejecutivo y emocionales. La creación y desarrollo de la neuropsicoeducación corresponde al Dr. Carlos Logat Grabner, como parte del proyecto Línea de Cambio y del Sueño, que los conocimientos científicos y neurocientíficos hacen a la comprensión y modelación de nuestras conductas lleguen a todas las personas y a todos los ámbitos de la vida. Hasta hace apenas 30 años, se desconocía en gran medida cómo funcionaba el cerebro. No obstante, los desarrollos y avances tecnológicos en áreas como la medicina y sobre todo las neurociencias nos han permitido escudriñar las neuronas, sus relaciones y entender un poco más la actividad cerebral. Eso ha abierto una nueva etapa para poder conocernos mejor a nosotros mismos, para entender mejor cómo funcionamos y aplicar ese conocimiento a áreas tan diversas y, claro, a la educación. Científicos y educadores que pretenden aplicar los descubrimientos sobre el cerebro en la escuela para ayudar a aprender y enseñar mejor. Hasta ahora habíamos hablado de la memoria, de la atención, la emoción, pero de forma despredignada. Hasta ahora habíamos hablado de la memoria, la atención, la emoción, pero de forma desperdigada, sin realmente darnos cuenta de cómo los códigos que trae el cerebro para aprender o para memorizar son tan esenciales para la supervivencia como comer o beber. Conocer esos códigos de funcionamiento del cerebro ha permitido demostrar, por ejemplo, la importancia de la curiosidad y la emoción para poder adquirir nuevos conocimientos, que el deporte es esencial para fijar el aprendizaje, y también que el cerebro no es un continuum, sino que hay ventanas de conocimiento que se abren y se cierran en función de las etapas de la vida. Por medio de la neuropsicoeducación se puede lograr un aprendizaje que conduzca al progreso de la sociedad. Pero más importante aún, los responsables de ese progreso deben ser seres humanos con capacidades de autoconocimiento, grandes valores, tener habilidad para resolver conflictos de una manera donde la salud mental no esté en juego y las habilidades sociales puedan desarrollar asertivamente, respetando a los demás, ayudando a que los futuros estudiantes puedan comprender que el aprendizaje es el único vehículo para alcanzar lo que en algún momento se pudo creer inalcanzable. Hoy en día se tiene la posibilidad de ver el comportamiento de las diferentes áreas del cerebro expuesto a diferentes situaciones, y gracias a esto se pueden dar explicaciones de cómo y por qué se producen los pensamientos, emociones, conductas y acciones. Es vital que la educación se enfoque hacia un desarrollo humano sano, comprendiendo que los seres humanos tienen reacciones primitivas y elementales, donde el factor genético tiene un papel importante, pero no menor que el medio ambiente en el que se desarrolla un niño, tomando en cuenta que los seres humanos son una unidad, UCCM más ambiente, unidad, cerebro, cuerpo, mente más ambiente, es responsabilidad no solo de los mentores de la educación, sino de los padres de familia y de la sociedad entera, de posibilitar un aprendizaje donde se conjugue un desarrollo integral. Gracias a todos los aportes y conocimientos brindados en los últimos años por las neurociencias a la neuropsicoeducación, aporta todas las herramientas para que dentro del aula se puedan generar facultades cognitivas superiores del cerebro, siendo los estudiantes conscientes de que pueden anticipar respuestas, que si bien es cierto pueden ser instintivas con un buen aprendizaje, lograrán ser responsables de la comprensión y respuesta de sus emociones. Esto hará que las nuevas generaciones se comporten de una manera más civilizada, dejando poco a poco comportamientos primitivos que, lejos de ayudar a resolver algún conflicto, producen grandes lesiones a nivel emocional, no solo a quien las produce, sino al resto que las comparte. Es importante mencionar y tener claro que los seres humanos están formados por 100.000 millones de neuronas, células del cerebro, se conectan con otras logrando
1000 billones de conexiones. Lo más maravilloso, el cerebro usa el 20% de la energía del cuerpo para poder hacer nuevas redes o sinapsis. Cuando esto ocurre, le permite al cerebro tener una información, se consolida la memoria, se forman las redes hebbianas, las cuales son la base de la neuroplasticidad cerebral. Por todo lo anterior, el tema de la neuropsicoeducación debe estar colocado sobre los escritorios de los directores y promotores de la educación. Todo inicio de plan, objetivos, contenidos y resultados se deben enfocar en el respeto a lo que se siente y se piensa. Se podrá contar con nuevas generaciones educadas desde la neuropsicoeducación, brindándole a los docentes información de cómo conocer sus propias emociones para que puedan comprender las de sus estudiantes. A partir de este momento es cuando se podría decir que la educación sí está cumpliendo su misión para lograr seres felices, realizados, motivados, autorrespetables, empáticos, humanos, humildes, autorreguladores de sus emociones y sobre todo realizados, de hacer lo que aman, disfrutándolo y compartiéndolo a la sociedad con amor y entrega. La emoción es el ingrediente secreto del aprendizaje, dice la neurociencia, fundamental para quien enseña y para quien aprende. El binomio emoción-cognición es indisoluble, intrínseco al diseño anatómico y funcional del cerebro. Al parecer, la información que nos llega a través de los sentidos pasa por el sistema límbico o cerebro emocional antes de que sea procesada por la corteza cerebral, encargada de los procesos cognitivos. Dentro del sistema límbico, la amígdala juega un papel esencial. Es una de las partes más primitivas del cerebro y se activa ante cosas que considera importantes para la supervivencia, lo que ayuda a consolidar de forma más eficiente un recuerdo. Las historias, por ejemplo, suelen funcionar como auténticos despertadores de esta región cerebral. David Bueno lo tiene comprobado con sus alumnos universitarios. La sorpresa es otro factor esencial para activar la amígdala. El cerebro es un órgano al que le gusta procesar patrones, entender cosas que se repiten, siempre de la misma forma. Es la manera como se enfrenta al mundo que lo rodea. Ahora bien, todo aquello que se escapa a esos patrones se guarda de forma más profunda en el cerebro. De ahí que usar en la clase que rompan con la monotonía, con lo esperado, impacte más en el aprendizaje. Queremos mejorar la capacidad emocional y mental de los estudiantes, los procesos de cálculo, de comprensión. Eso repercutirá en que aprendan mejor las matemáticas, a leer, entender mejor los textos, fijar su atención, destacando la importancia que tiene el juego, la parte lúdica, divertida, vivencial en el aprendizaje. El juego es una puerta hacia el aprendizaje y las nuevas tecnologías son un gran aliado, puesto que captan muy rápidamente la atención de los niños. Al parecer, cada vez que practicamos deporte cardiovascular, al contraer y estirar los músculos, estos segregan una proteína que viaja al cerebro y ahí fomenta la plasticidad cerebral, que se creen nuevas neuronas, nuevas conexiones entre ellas o sinapsis y justamente en los centros de memoria. También se ha visto que el deporte activa la secreción de moléculas llamadas endorfinas y que son opiáceas, capaces de generar sensación de bienestar, de placer, optimismo e íntimamente relacionadas con la concentración y la atención. Una de las cosas más interesantes y nuevas que define a la neuroeducación son las ventanas. Al contrario de lo que mucho tiempo se creyó, el cerebro no es estático y va aprendiendo cosas sin más una detrás de otra, sino que existen ventanas plásticas, periodos críticos en los que un aprendizaje se ve más favorecido que otro. El descubrir que existen periodos de aprendizaje concretos hace que las escuelas deban también replantearse el modelo educativo. David Bueno, experto en formación del cerebro, hasta los 10 o 12 años el cerebro tiene una ventana específica para aprender aptitudes, para manejar información, para razonar. Tal vez esta etapa sea el momento de potenciar la comprensión de un texto, que sean capaces de entender y extraer información, que aprendan a razonar de forma matemática en lugar de memorizar mucho contenido. En definitiva, trabajar aquellas habilidades que después conformarán un cerebro con ganas de aprender cosas nuevas. Una de las cosas más interesantes y nuevas que define a la neuroeducación son las ventanas. Al contrario de lo que mucho tiempo se creyó, el cerebro no es estático y va aprendiendo cosas sin más una detrás de otra, sino que existen ventanas plásticas, periodos críticos en los que un aprendizaje se ve más favorecido que otro. El descubrir que existen periodos de aprendizaje concretos hace que las escuelas deban también replantearse el modelo educativo. David Bueno, experto en formación del cerebro,
Hasta los 10 o 12 años, el cerebro tiene una ventana específica para aprender aptitudes, para manejar información, para razonar. Tal vez, esta etapa sea el momento de potenciar la comprensión de un texto, que sean capaces de entender y extraer información, que aprendan a razonar de forma matemática, en lugar de memorizar mucho contenido. En definitiva, trabajar aquellas habilidades que después conformarán un cerebro con ganas de aprender cosas nuevas. Desde la neuroeducación se aconseja que en los primeros años de vida se esté en contacto con la naturaleza, una fuente inagotable de estímulos, porque es a esas edades señalan cuando se construyen los perceptos, las formas, los colores, el movimiento, la profundidad con los que luego se tejerán los conceptos. Para construir buenas ideas hay que tener buenos perceptos. Son los átomos del conocimiento de pensamiento. No podemos entender la educación adecuadamente si no tenemos en cuenta cómo funciona el cerebro. La neuropsicoeducación es mirar la evolución biológica y aprender de ella para aplicarla a nuestros procesos educativos. Durante los 2 primeros años de vida, lo sensorial es básico para la construcción de futuros conceptos. Los abstractos, que son la construcción de ideas, vienen después cuando el mundo perceptivo ha sido rico. Es así como el sistema educativo actual es totalmente anacrónico. Los niños se aburren. Enseñamos de la misma manera desde hace 200 años. No tiene ningún sentido, pero el mundo afortunadamente ha cambiado. Nuestra sociedad ya no se basa en la producción masiva de objetos, sino cada vez más en las ideas, en la creatividad. Surgen nuevas profesiones que se adaptan a esta nueva época en que vivimos. Necesitamos maestros que preparen a los niños para afrontar esos nuevos retos. Ellos son capaces de transformar el cerebro, tanto física como químicamente, de los alumnos. Los docentes deberíamos de comenzar a aprovechar todo lo que se conoce del funcionamiento del cerebro humano para enseñar mejor. Esto no implica solo matemáticas, lengua o literatura. Muchas veces formamos a las personas para que sean grandes profesionales, pero nos olvidamos de que antes tienen que ser personas. Eso también quiere decir aprender a disfrutar de su tiempo libre, aburrirse, porque no tienen nada que hacer, trabajar muy rápido y mucho rato seguido. Sabemos que no hay cerebro cognitivo que no haya sido filtrado por el cerebro emocional. Por tanto, hay que buscar el significado emocional de lo que se enseña para que el alumno piense. Los profesores tienen que ser la joya de la corona de un país, porque sobre sus espaldas recae una enorme responsabilidad. Tienen que estar muy formados y conseguir que los niños se sientan realmente entusiasmados por lo que aprenden, porque eso es la base para crear no solo ciudadanos cultos, sino también honestos y libres. El aprendizaje social y emocional. La educación emocional ha de ser un proceso continuo que permite adquirir una serie de competencias esenciales para el desarrollo integral del alumno, que le permitan afrontar la vida, aumentando su bienestar personal y social. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación, establecer nuestra atención en las metas, en vez de los obstáculos. En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que tenemos que valorar el ser proactivos y actuar con tesón y de forma positiva ante los imprevistos. El verdadero arte del maestro es despertar la alegría por el trabajo y el conocimiento.